les doy la bienvenida a esta clase. En el día de hoy vamos a desarrollar los tipos de turismo. Para comenzar, vamos a decir que el turismo se puede clasificar según su origen, según su motivación, según el tiempo de permanencia, según la forma de viajar, según el tipo de operación y según el medio de transporte que se emplee. Vamos a comenzar con el primero, es decir, con el turismo según su origen. Según su origen, el turismo puede ser nacional o puede ser extranjero. En este caso hay algunas imágenes que vamos a ver a modo de ejemplo, pero antes de reparar en cada una de ellas quería definir, ¿sí?, a qué nos referimos al hablar de un turismo nacional y a qué nos referimos al hablar de un turismo extranjero. Al hablar de turismo nacional tenemos que pensar en el tipo de turismo que practican todos los habitantes de un país fuera de su lugar de residencia, pero sin pasar los límites del país en el cual residen. Dicho de otra manera, tenemos que pensar entonces en todos los desplazamientos que realizan dentro de un país los turistas. ¿Cuál es ese país? El país de residencia de los turistas. Si pensamos en un turismo extranjero, en este caso tenemos que irnos al exterior, ¿no? Tendríamos que pensar para poder definir el turismo según el origen y pensar, ¿no?, en un turismo extranjero, en todo aquel tipo de turismo que realizan las personas que se desplazan fuera de su país de residencia, es decir, que están pasando los límites internacionales, en este caso, del país en el que viven, ¿no? Traspasan esos límites internacionales del país en el que viven, en el que residen, ¿no?, y demás. En este caso les puse algunas imágenes, ¿sí?, aquí al pie, a modo de ejemplo. Hay una imagen, ¿sí?, que es de Caminito, en este caso en La Boca, un lugar muy turístico, no solamente en este caso Caminito es visitado por un turismo nacional, sino también por un turismo extranjero. La foto del centro, en este caso es el bus turístico que pasea, ¿sí?, que hace un recorrido, un circuito por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al fondo se ve el obelisco. En este caso, este tipo de recorridos, si bien pueden realizarlo, ¿no?, los turistas que viven en el país que se desplazan, digamos, en el país donde residen, es decir, hablamos en este caso de un turismo nacional. De todas formas se debe tener en cuenta que por lo general este tipo de servicios lo suelen tomar los extranjeros, es decir, que en este caso en la foto del centro, ¿no?, este bus turístico podríamos decir que es más utilizado, si pensamos en el turismo según el origen, en este caso es más utilizado por extranjeros. Y la foto que se encuentra aquí a la derecha simplemente, bueno, está marcando un grupo de personas, son 3 personas en este caso, con sus cámaras fotográficas, con un mapa en la mano, ¿no? Qué mejor que encontrar estos elementos en las personas para pensar en que seguramente son turistas. Después se definirá, ¿no?, de acuerdo a si uno tiene la posibilidad de establecer una conversación con ellos o de verlos, ¿no?, y demás, después se podrá pensar en, bueno, si esos turistas son nacionales o extranjeros. El turismo también, como mencionábamos anteriormente, ¿sí?, se puede dar según la motivación también, ¿no? Yo aquí enumeré, ¿no?, elaboré un listado de algunas de las motivaciones que se dan, ¿no?, para el desplazamiento y para la práctica del turismo. Aquí tendríamos que volver para atrás, me refiero a volver al inicio de este año, a las primeras clases, ¿no?, como para también poder vincular esos primeros conceptos que veíamos, como por ejemplo la definición de turismo que nos daba la Organización Mundial del Turismo, en donde también, ¿no?, dentro de esa definición la OMT contempla, ¿no?, la motivación, qué es lo que motiva, cuáles son los intereses, podríamos decir, que tienen los turistas a la hora de desplazarse, ¿no?, a la hora de definir incluso un destino. Nosotros en clase, ¿no?, habíamos visto algunos más con respecto a los que están acá en este listado. A modo de ejemplo, ¿sí?, yo les estoy mencionando en este momento, según la motivación, un turismo cultural, un turismo natural, un turismo urbano, ¿no?, de montaña, de salud, de negocios, sol y playa, religioso, deportivo. Pero también recordemos que hay otras motivaciones y hay otros intereses que de alguna manera como que desde el interior, ¿no?, las personas se sienten motivada justamente como para desplazarse y poder elegir un destino, ¿no?, poder pensar
a dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer en ese destino. A modo de ejemplo, les voy a mostrar algunas fotografías. En este caso, según la motivación, si esta fuera cultural, elegí para mostrarles el Monumento a la Bandera, que se encuentra en la ciudad de Rosario, como elemento patrimonio también, como elemento, como atractivo, como patrimonio natural. En este caso, si la motivación fuera, ¿sí?, natural, en este caso elegí una imagen del glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares. Podríamos hablar también de un turismo urbano, es decir, de un turismo que se desarrolla en las ciudades, ¿no?, en general, sin necesariamente tomar un elemento, un atractivo o un patrimonio, sea este cultural o natural, como veíamos en esta imagen y en la anterior, ¿no? En esta, recordemos que es un elemento, un atractivo, ¿no?, natural, y en la imagen anterior un atractivo cultural. También recordemos que los eventos deportivos son una motivación o un interés importante a la hora de elegir, ¿no?, el destino, a la hora de pensar en ese desplazamiento. En este caso, bueno, la imagen tiene que ver con un mundial del fútbol. También podríamos pensar en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos de Invierno, como se está refiriendo en este caso, esta imagen un poco está haciendo alusión a esto último. Podríamos pensar también, no está en este listado, pero visitar un familiar, ¿no? O visitar la familia, visitar amigos, ¿no? Eso también tiene que ver con motivaciones e intereses para poder realizar, ¿no?, los desplazamientos, como siempre decimos, fuera del entorno habitual, fuera del lugar de residencia habitual, ¿no?, como ya hemos mencionado en varias oportunidades. O, por ejemplo, realizar un viaje con amigos, ¿no? Puede ser un viaje de egresados, puede ser un viaje, no sé, en unas vacaciones, un fin de semana, ¿no? Estas imágenes que les muestro simplemente son ejemplos que se pueden dar, ¿no?, a la hora de viajar, a la hora de, como decíamos, ¿no?, de acuerdo a la motivación y de acuerdo a los intereses, cómo, de qué manera y qué destino se elige. El turismo también se clasifica, como veíamos anteriormente, de acuerdo al tiempo de permanencia. Y de acuerdo al tiempo de permanencia, el turismo puede ser de corta estancia o de larga estancia. En este caso, corta estancia, si uno quisiera definir, o más bien uno quisiera pensar, bueno, ¿a qué nos referimos, no?, al hablar de esto? Tendríamos que pensar en aquel tipo de turismo en donde se emplean pocos días, ¿no?, para estar en el destino. Pocos días puede ser un fin de semana, puede ser simplemente pasar una noche en el destino turístico, ¿no?, pernoctar, dormir, pasar una noche, y retomamos también, ¿no?, algunas palabras de vocabulario específico que ya habíamos trabajado y estudiado en algún momento. Puede ser que se pernocte, que las personas se queden a dormir en el lugar una noche. Puede ser que sea un fin de semana largo, pueden ser 3, 4 días, pero por lo general, cuando se habla de un tiempo, de acuerdo, ¿no?, al tiempo de permanencia, de una corta estancia, siempre estamos hablando, nos estamos refiriendo a periodos de tiempo cortos, muy cortos. Lo contrario es la clasificación que se da en la otra columna, ¿no?, pensar en una larga estancia. Pensar en una larga estancia ya nos estamos refiriendo a 15 días, 3 semanas, un mes, o a veces más. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Hasta menos de un año, porque recordemos que según esta definición de la Organización Mundial del Turismo, que veíamos la primera clase, ¿no?, cuando recién empezábamos el año, se es turista en tanto y en cuanto, ¿no?, se regrese al lugar de residencia habitual, es decir, al lugar de residencia, al lugar donde vive la persona, al origen, podríamos decir, dentro del año, es decir, que hasta 365 días podemos ser turistas, después ya no. Es decir, que esta larga estancia se puede llegar a extender hasta eso, ¿sí?, hasta ese momento, hasta ese tiempo. Y después, bueno, el mínimo, como les decía recién, pueden ser 2 semanas, 3 semanas, un mes, y de ahí en más, insisto, ¿no?, hasta menos de un año. Tenemos que regresar para que la Organización Mundial del Turismo, la Ley Nacional de Turismo, bueno, y otras organizaciones, instituciones, las distintas normativas que existen no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, considera a una persona como turista. Según la forma de viajar, ¿no?, según la forma de viajar,
El turismo puede ser individual, puede ser grupal, ¿no? Esto, cuando hablamos del sujeto y el objeto del turismo, ya también habíamos estudiado algo al respecto, ¿no? Habíamos visto algo al respecto. Individual, por lo general nos estamos remitiendo a una persona que se desplaza sola, viaja sola. En cambio grupal, bueno, los grupos pueden ser diversos. Podemos estar hablando de un grupo de amigos, la familia, una familia, ¿no? Un grupo familiar grande, podemos estar hablando incluso de grupos de pertenencia, a veces pasa, ¿no? Que por ahí no conocemos a la persona que está viajando con nosotros, pero por el simple hecho de compartir ese viaje y de estar todos juntos, por ejemplo, si tomamos una excursión o compramos o contratamos, ¿no? Un paquete turístico, bueno, estamos dentro de un grupo de pertenencia durante el tiempo que dure ese viaje. También podría ser un grupo de personas que se desplacen por trabajo, que sean todos de la misma empresa y a lo mejor esa empresa, esa corporación, ¿no? Los envía a un determinado destino, que puede ser dentro del mismo país o en el exterior, para poder, son ejemplos, ¿no? Los que les doy, poder realizar una capacitación o ellos mismos dar una capacitación, ¿sí? O realizar transacciones comerciales, ¿no? Puede ser que se desplacen, por ejemplo, se me ocurre en este momento, por darles un ejemplo de un lugar cercano, a donde está la escuela, donde viven ustedes. San Fernando, por ejemplo, es capital nacional de la náutica, y a San Fernando llegan año a año personas de todo el mundo, a distintos lugares, ¿no? De la ciudad, para poder comprar embarcaciones. Y bueno, por lo general esas personas no vienen solas, siempre vienen con otros más, con otras personas más que están interesadas en realizar esa transacción comercial, ¿no? Esto es un ejemplo también de viaje grupal, y en este caso, bueno, que tiene que ver con algo laboral, ¿no? Por trabajo. Un viaje de egresados, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, antes lo dábamos en un tipo de clasificación, pero también forma parte de esta clasificación, ¿no? De acuerdo a la forma de viajar, un grupo de egresados, un grupo de alumnos que se desplazan por ese motivo y bueno, forman parte también de un turismo grupal en este caso, ¿no? De acuerdo a la forma de viajar. Es decir, que siempre tenemos que pensar en grupos, ¿no? Insisto, familia, amigos, quienes practican un deporte también, ¿sí? Se desplazan en grupos, los compañeros de un trabajo, ¿no? De la escuela, ¿no? Los grupos de la escuela también, cuando hacen sus salidas y demás. Y de acuerdo a la forma de viajar, el turismo puede ser independiente o puede ser organizado, ¿sí? Turismo independiente o turismo organizado. ¿A qué nos referimos al hablar de un turismo independiente? En este caso tenemos que pensar en un sujeto del turismo que organiza su viaje. No contrata nada en ningún lado, es decir, no necesita de un tercero o de un intermediario, ¿no? No necesita de un intermediario, como bien puede ser un agente de viajes, para poder trazar, ¿no? Organizar, diagramar su viaje, sino que directamente, como lo vemos, ¿no? En la imagen hay una especie de autogestión, ¿no? O sea, se conectan, por ejemplo, hoy es muy fácil, con esto de las redes, ¿no? Internet y demás, se conecta uno a la red, y en este caso enseguida puede empezar a buscar en un sitio, en otro, y de a poco podemos diagramar, organizar el viaje. En cambio, en la otra columna, esta forma de viajar organizada, ¿no? O este turismo organizado, en este caso ya sí se necesita el sujeto del turismo, ¿no? Estamos hablando de que necesita de alguien que haga de intermediario, ¿no? Estamos hablando en este caso de que el sujeto del turismo se acerca a alguna agencia de viajes para que otra persona organice, ¿no? Diagrame su viaje, o directamente poder comprar o contratar un paquete turístico. A eso nos referimos. También de acuerdo al tipo de operación, ¿no? Si seguimos con la clasificación, podemos pensar en un turismo receptivo y en un turismo emisivo, ¿no? En este caso, al hablar de turismo receptivo, ¿no? Tenemos que pensar en aquellos destinos que reciben turistas constantemente. En este caso, los turistas pueden llegar desde el exterior, es decir, generalmente no se hace mucho hincapié al hablar de turismo receptivo, ¿no? A los extranjeros que llegan a un lugar. Pero también podríamos pensar en un turismo nacional que se está desplazando dentro
del mismo país, ¿no? Y podríamos pensar en que los destinos receptivos, en este caso, con el ejemplo que les estoy dando, estos destinos receptivos, en este caso están recibiendo turistas nacionales y extranjeros, y están constituidos como destinos receptivos. ¿Por qué? Por el gran valor patrimonial que conservan, o porque a lo mejor no hay muchos elementos, muchos patrimonios, muchos atractivos, pero los pocos que tienen sirven muy, muy bien para poder realizar un desarrollo del turismo, ¿sí? Se los puede utilizar muy bien para eso. En el caso de la imagen, ¿no?, de la izquierda, en este caso, bueno, es una imagen del tren a las nubes. El tren a las nubes está cerca de la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, cerca de la ciudad de Salta. Es un destino muy, muy elegido, no solo por los turistas nacionales, sino también por los extranjeros. Por eso lo puse, ¿no? O sea, por eso puse esta imagen como ejemplo. No es el único en nuestro país, ¿no? También hay otros. Pero quería mostrarles, ¿no?, esta imagen pensando en eso, ¿no? Un turismo receptivo. En este caso, la región del noroeste es un destino receptivo. La provincia de Salta, en la región del noroeste, también es receptiva, es una provincia que es receptiva. Y si somos un poco más minuciosos, ¿no?, estamos yendo de lo macro a lo micro en este caso, ¿no?, de algo general a algo particular. Si pensamos en la ciudad de Salta, ¿no?, es decir, en la capital de la provincia, también es un destino de turismo receptivo, para nacionales y también para extranjeros, ¿no? Es decir, que hay muchas personas que llegan desde distintos lugares a ese destino, ¿no? Y bueno, y el ejemplo, uno de los tantos ejemplos, es este que estamos viendo en la imagen, ¿no?, este tren a las nubes. En la otra columna, según el tipo de operación, podemos hablar de un turismo emisivo, ¿no? En este caso, bueno, se habla de destino emisivo en este caso, o de un país emisivo, o una provincia emisiva, o una región, o una ciudad emisiva, ¿no? Cuando los residentes de un lugar se desplazan fuera de su lugar de residencia, ¿no? En este caso, se hace por lo general, al hablar de un turismo emisivo, por lo general se hace mucho hincapié en aquellos residentes de un país que viajan al exterior, ¿no? Se hace mucho hincapié en esto siempre. Por eso les puse, bueno, como imagen, en este caso quería mostrarles algún lugar, algún destino, o en este caso es un elemento que tiene que ver con una ciudad muy conocida, ¿sí? En este caso es la Torre Eiffel, que está en la ciudad de París, ¿sí? París, capital de Francia, en Europa. Elegí esta imagen porque, bueno, es un destino muy, muy conocido y seguramente alguna vez han visto esta imagen o han visto, ¿no?, algún documental, alguna imagen, ¿no?, hoy que está tan de moda bucear en las redes sociales, ¿no?, y que nos llegue información todo el tiempo, es muy probable que hayan visto, ¿no?, en alguna vez esta imagen, por eso la elegí. El turismo también se puede clasificar, habíamos dicho, de acuerdo o según, ¿no?, el medio de transporte. Y de acuerdo al medio de transporte, o según el medio de transporte, al turismo lo podemos clasificar en aéreo, terrestre y acuático, ¿sí? Con respecto a esta clasificación tenemos que tener muy en cuenta las comunicaciones, ¿no?, las vías de comunicación, por ejemplo, las carreteras, las redes ferroviarias, las hidrovías, ¿no?, o sea, los distintos cursos que pueden navegarse, pueden ser lagos, arroyos, ríos, ¿no?, mares, océanos, si somos un poco más amplios en el concepto. En este caso, según el medio de transporte, tenemos que pensar en cualquier tipo de transporte de los que conocemos, ¿sí?, están dentro de esta categoría, dentro de esta clasificación, y todos sirven al turismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede abordar esto, o al turismo le puede interesar un medio de transporte u otro, y llegar a ellos, a él, si hablamos en lo particular, o a ellos, ¿no?, en lo general, desde distintos lugares, ¿sí? Se puede avanzar aquí desde distintos lugares. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Vamos a empezar con la clasificación, en este caso de transporte aéreo, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando uno habla de transporte aéreo, tenemos que pensar, por ejemplo, en los servicios regulares, en los vuelos comerciales, ¿no? Se pueden rentar pequeños aviones también, ¿no? Por lo general,
Esos aviones pertenecen a empresas privadas, ¿sí? No al Estado, como es el caso de la imagen que estamos viendo a la izquierda, sino que por lo general son empresas privadas las que tienen estos aviones más pequeños, ¿no? Y que también se usan como medio de transporte, en este caso aéreo, ¿no? Podríamos pensar en un helicóptero, ¿no? Como es el caso de la imagen del centro, ¿no? En fin, todo lo que se desplace por el aire entra dentro de esta clasificación. En este caso, ¿sí? La imagen de la izquierda, bueno, corresponde a uno de los aviones que forman parte del equipo o del equipamiento con el que cuenta Aerolíneas Argentinas. La imagen del centro es un helicóptero que está sobrevolando las cataratas de Iguazú, uno de los atractivos naturales más importantes con los que cuenta nuestro país, ¿no? La República Argentina. Y la imagen de la derecha, bueno, es una avioneta, ¿sí? En este caso estamos hablando de un avión privado. Los aviones privados por lo general se pueden contratar con o sin piloto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que si alguna persona por ahí sabe volar, tiene hechos los cursos, ¿no? Que se necesitan, la habilitación, la licencia, ¿no? Desde ya, y la habilitación para poder pilotear un avión, puede alquilar el avión, ¿sí? Y bueno, pilotearlo de esa persona, obviamente tiene que cumplir con un montón de requisitos, entre ellos, y uno de los más importantes, presentar la licencia que habilite a esa persona a poder pilotear un avión, a poder manejar un avión, ¿sí? Dicho en otros términos. Lo mismo con los helicópteros, ¿sí? Ahora, también uno puede alquilar, ¿sí? Uno puede también alquilar esta avioneta con piloto, o puede alquilar el helicóptero con piloto, ¿sí? Es decir, y en este caso hay servicios que son regulares, como mencionaba recién, ¿no? En la aviación comercial, como es el caso o el tipo de aviación que realiza un avión como el que estamos viendo a la izquierda, ¿sí? De Aerolíneas Argentinas, o también puede haber contrataciones, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, una persona en particular quiera, por ejemplo, no se me ocurre en este momento, sobrevolar el delta, para, por ejemplo, también poder sacar algunas fotografías. Y bueno, en ese caso se puede contratar una hora de vuelo para poder sobrevolar el área y se regresa al aeródromo o al aeropuerto, o se puede utilizar estos servicios, ¿no? Como les mostraba en el caso, bueno, de las avionetas, para poder llegar de un lugar a otro, ¿sí? De un origen a una región de destino. ¿Sí? Se puede utilizar también así. Cerca de donde estamos nosotros, cerca de donde está la escuela, cerca de donde viven, ¿sí? Ustedes, de donde vivo yo también, hay un aeropuerto internacional que es el Aeropuerto Internacional de San Fernando. En este caso es un aeropuerto en donde, bueno, hay muchas empresas privadas que ofrecen estos servicios como los que le estaba contando recién. Si pensamos en el transporte terrestre, tenemos que tener aquí muy presente y tenemos que tener en cuenta cualquier vehículo, cualquier tipo de transporte que vaya por tierra, ¿no? Como lo dice la palabra, transporte terrestre, cualquier tipo de transporte, de vehículo, en fin, cualquiera que vaya por tierra, ¿sí? Entonces aquí les puse algunos ejemplos, como puede ser el ferrocarril, ¿no? La clasificación aquí podría como abrirse, podría ser tal vez un poco más amplia y pensar en las líneas de servicio regular, ¿no? Como estamos viendo aquí, en este caso, bueno, es una imagen que está tomada en la estación San Fernando, en el tren de la costa. Podríamos pensar en el ramal Retiro Tigre, por ejemplo. Podríamos pensar también en otro tipo de trenes, en los trenes turísticos, ¿no? En los trenes que están afectados pura y exclusivamente al turismo, como es el caso de la imagen que les mostraba con anterioridad, por ejemplo, del tren a las nubes, ¿sí? O la trochita, el tren del fin del mundo. El mismo tren de la costa en algún momento fue concebido como tren turístico, ¿no? Hoy en día, aparte de ser utilizado por turistas, también es utilizado por residentes, ¿no? De la zona norte, pero bueno, en principio fue concebido como tren turístico. En el caso de la imagen de la derecha, ¿sí? En este caso, bueno, es la terminal de ómnibus, estamos viendo varios ómnibus, ¿sí? Que es otra forma de desplazarse, es otra forma, otro medio de transporte que uno puede utilizar a la hora de desplazarse por tierra, ¿sí? Como transporte terrestre. Podríamos mencionar, bueno, los autobuses, las casas rodantes, motocicletas, ¿no? Los automóviles, por ejemplo, ¿sí? En la imagen del centro van a ver que es una imagen, en este caso está tomada en la región patagónica, al sur, ¿sí? De nuestro país, y en este caso van a ver que no hay
nadie en la ruta, ¿sí? No hay ni personas caminando, en la imagen tampoco aparecen vehículos y demás, ¿sí? Cuanto más al sur estamos en nuestro país, pasa esto a veces, ¿no? No nos encontramos con tanto tránsito o con tantas personas, al menos en algunos momentos del año que estén circulando o transitando estas rutas o estos caminos. En este caso, elegí esta imagen, ¿sí?, para ubicarla en el centro, porque de alguna manera, a pesar de que no aparece ningún tipo de transporte, creo que engloba todo, ¿sí? A ver, cualquier vehículo que vaya por tierra está considerado dentro de esta clasificación, ¿sí? Cualquiera. Aquí al costado tal vez no se llega a apreciar bien, pero bueno, se ven algunas vías, ¿sí?, y demás, tal vez no se aprecian bien en la imagen. Y cuando hablamos de esta clasificación, ¿no?, según el medio de transporte, y en este caso vamos a hacer hincapié en el transporte acuático, aquí también tendríamos que abrir un poco más, ¿no?, ese abanico, ese panorama, y tendríamos que pensar en un transporte marítimo, en un transporte fluvial y en un transporte lacustre, ¿sí? La mayoría de los transportes acuáticos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los transportes acuáticos pueden navegar perfectamente por cualquiera de los medios que les mencionaba recién, ¿sí? Es decir, por el marítimo, por el fluvial y por el lacustre, ¿no? Yo aquí les puse algunos, ¿sí? No les puse imágenes de todos, les puse algunos, ¿sí? También se podrían contemplar a las lanchas, a los cruceros más pequeños, ¿no? Botes, canoas, ¿no? Hay una clasificación que es muy amplia aquí. Yo les puse solo algunos ejemplos, como les decía anteriormente. En este caso, la imagen de la izquierda, ¿sí?, corresponde a un crucero. En algún momento lo mencionamos, ¿no? Como ejemplo, los cruceros son en sí mismo un atractivo turístico, ¿no? Más allá de ser un transporte que nos va llevando de un lugar al otro, por lo general los cruceros realizan circuitos cerrados, ¿no? Es decir, que salen de un lugar y generalmente la mayoría de ellos en todo el mundo regresan al mismo puerto desde el cual salieron. Son muy pocos los casos de cruceros en el mundo que salen de un lugar, llegan a otro y terminan. Generalmente vuelven al mismo puerto desde el cual salieron, ¿sí? Es decir, que hay una vuelta circular acá. En este caso les decía, ¿no? Es un crucero, recordemos que los cruceros, aparte de estar dentro de la categoría de transporte, también son atractivos turísticos en sí mismos, son como grandes hoteles flotantes, podríamos decir, y que aparte ofrecen una gran diversidad de actividades para desarrollar en ellos y espectáculos de los cuales uno puede participar, ¿no?, y demás. En este caso esta fotografía está tomada en Puerto Madryn, ¿sí?, una ciudad que también se encuentra al sur en la región patagónica. La imagen que vemos a continuación, ¿sí?, esta lancha colectiva, es una imagen, bueno, también de un transporte fluvial en este caso. El otro era marítimo, ¿sí?, el crucero está dentro del transporte marítimo, dentro de esa clasificación. En este caso, en esta imagen, les decía que corresponde a un tipo de transporte fluvial en este caso. Es una imagen que está tomada en la primera sección de islas en Tigre, ¿sí?, en Tigre, el municipio de Tigre. Y bueno, la puse a modo de ejemplo de distintas lanchas colectivas, que son muchísimas, las que día a día recorren los distintos ríos y arroyos, no solo de Tigre, sino también la primera sección de Escobar, también las islas de San Fernando, de Campana, de Zárate, en fin, ¿sí? O sea, uno puede ir remontando este delta, podemos ir hacia el norte y siempre nos vamos a encontrar con distintos tipos de embarcaciones. No siempre son estas que estamos viendo acá, quiero aclarar eso, no siempre son lanchas colectivas de este tipo, a veces las embarcaciones son un poco diferentes, pero también recorren, ¿no?, estos ríos y arroyos del delta del Paraná en este caso, ¿no?, que es el ejemplo que les estoy dando. Con respecto a estas lanchas colectivas, ¿no?, muchas veces se dice, ¿no?, es muy habitual escuchar esto de que son como los grandes colectivos que van por el agua, ¿no?, que es como si fuera, como estamos en la zona norte, ¿no?, y hay una línea de colectivo que es muy característica y muy conocida por todos, que conecta toda la zona norte casi, que es la línea 60, muchas veces se ha comparado, ¿no?, sobre todo cuando uno presenta estos temas a chicos, ¿no?, cuanto más chiquitos son y uno a veces necesita que se comprenda de alguna manera,
Se suele comparar a las lanchas colectivas, ¿no? con ese colectivo 60 que a veces va por la ciudad. Bueno, en este caso es el colectivo también, pero que va por los ríos y arroyos del delta, ¿no? Es una comparación bastante sencilla tal vez, pero bueno, es así, ¿no? Son los grandes colectivos que van circulando por los distintos ríos y arroyos y que van conectando, ¿no? A las personas, que conectan a las personas que viven en las islas con el continente también. Y también, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunas de estas lanchas colectivas, algunas de las que nosotros vemos en esta primera sección de islas, están afectadas a paseos turísticos, ¿sí? Es decir, que acá el turismo se está sirviendo de este tipo de transporte no solamente para ir de un lugar a otro, de ir, por ejemplo, de la ciudad a algún recreo, por ejemplo, o alguna cabaña o algún lugar que quede, ¿sí?, en las islas del delta, sino que también después tienen que retornar, pero también es importante tener en cuenta que algunas personas las toman para poder hacer un paseo por el delta de 1 hora, de 2 horas, ¿no? Y después regresar y seguir recorriendo Tigre, ¿no? El resto del municipio, o al menos las zonas que están cercanas a la estación fluvial. La imagen que sigue es una imagen que está tomada en la Antártida, ¿no? No nos tenemos que olvidar que Argentina cuenta, ¿no?, con una porción de territorio en la Antártida, una porción de territorio muy importante, y en este caso, bueno, también destacar que desde hace varios años algunas empresas, ¿sí?, incluso de otros lugares del mundo también, están desarrollando un turismo antártico, ¿no? La imagen que vemos aquí está representando 2 o 3, digamos, medios de transporte distintos en este caso, ¿no? Que tienen que ver también con lo marítimo. Un crucero, ¿sí?, un gomón, y en este caso, bueno, algunos kayaks que han bajado del mismo crucero, ¿no?, como actividad que se ofrece a veces desde los cruceros para poder acercarse a la costa o poder recorrer un poco más. Y la imagen que está a la derecha, nuevamente, sí, estamos en esta primera sección de islas, en el partido de Tigre en este caso, y en este caso es un catamarán, ¿no? Un catamarán que también, en este caso, dentro de lo que es el turismo acuático, está contemplado para paseos por el delta, ¿no? Ahora, catamaranes podemos encontrar en el ámbito fluvial y también en el ámbito lacustre, y algunos, en algunos destinos, no en todos, pero en algunos destinos, incluso en el ámbito marítimo, ¿sí? Como actividad para la próxima semana, ¿sí?, les voy a pedir que resuelvan lo siguiente. Les voy a pedir que elijan un destino turístico de Argentina y que respondan algunas preguntas que les voy a dejar en la guía. A modo de ejemplo, ¿sí?, para explicarles la actividad, saben que siempre me gusta con ejemplos poder explicarles, ¿no?, lo que se espera que ustedes puedan hacer, que puedan resolver y demás. A modo de ejemplo, yo elegí como destino turístico Mar del Plata, ¿no? Las preguntas van a ser del estilo de, según el origen, ¿qué tipo de turismo se desarrolla en Mar del Plata? Por ejemplo, ¿sí? Las preguntas van a ser de ese estilo, según la motivación, según el tiempo de permanencia, según la forma de viajar, según el medio de transporte, ¿sí? Este cuadro que estamos viendo acá también nos sirve para repasar la clase de hoy, porque de hecho hoy nosotros vimos la clasificación del turismo, los distintos tipos de turismo de acuerdo al origen, de acuerdo a la motivación, de acuerdo al tiempo de permanencia, a la forma de viajar, al tipo de operación y según el medio de transporte. Entonces vuelvo, ¿no? De acuerdo al ejemplo que yo elegí, que en este caso como destino elegí a la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. El tipo de turismo que se desarrolla en Mar del Plata según el origen es mayormente un turismo nacional, ¿sí? ¿Llegan extranjeros? Sí, a veces llegan extranjeros, pero hay un predominio de turismo nacional. Según la motivación, este destino Mar del Plata suele ser elegido para sol y playa, ¿no? Esa es la motivación principal o el interés principal. ¿Puede haber otras motivaciones? Sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con negocios, con congresos, con eventos deportivos, pero por lo general la atracción principal es la playa, el sol y la playa, sobre todo en la temporada de verano. De acuerdo al tiempo de permanencia, Mar del Plata es un destino que puede ser visitado durante una corta estancia o por una estancia más prolongada, ¿no?, más larga. Podemos ir un fin de semana, 2 días, 3 días, un fin de semana largo, ¿no? También nos podemos quedar una semana, 10 días, 15 días,
o hasta un mes, ¿no? Si estuviéramos en plena temporada en verano y pensando, ¿no?, en Mar del Plata como un destino de sol y playa, y bueno, tal vez hay algunas personas que deciden, y de hecho sucede así, quedarse un poco más, ¿no? Quedarse un mes en el destino. De acuerdo a la forma de viajar, puede ser grupal, puede ser individual, ¿sí?, independiente, organizado, puede ser todas las que vimos. Ahora, de acuerdo al ejemplo que yo les estoy dando, yo en este caso elegí, de acuerdo a la forma de viajar, bueno, una modalidad grupal, es decir, personas que tal vez viajan en familia, que viajan, ¿no?, un grupo de amigos, por ejemplo, e independiente, es decir, que tal vez no necesitamos una agencia de viajes para poder contratar, o un intermediario, ¿no?, para poder contratar el viaje a Mar del Plata. Podemos tomar el automóvil o sacar los pasajes en la terminal de ómnibus, llegar a Mar del Plata, ¿no?, y a lo mejor tenemos casa, a lo mejor contratamos un hotel, ¿no? Bueno, pero es como que es un destino, Mar del Plata, que puede ser, sí, de turismo independiente, es decir, que uno puede organizar su propio viaje sin la necesidad de pensar en un tercero, ¿no?, en un intermediario que lo organice. De acuerdo al tipo de operación, Mar del Plata es un destino receptivo, ¿sí? Es receptivo. No quiere decir esto que las personas que viven en Mar del Plata no se desplacen y no viajen y no vayan a otros lugares dentro de nuestro país y también fuera de nuestro país. No estoy diciendo eso, ¿no? Quiero que quede claro. Pero sí es un destino que está constituido mucho más como un turismo receptivo, sobre todo en la temporada de verano, sobre todo en ese momento, ¿no? Si queremos encadenarlo o vincularlo con lo que dijimos anteriormente, bueno, tiene que ver justamente con que Mar del Plata es un destino que ofrece sol y playa, que uno puede ir en cualquier momento del año también, puede ir unos días, puede tener una estancia un poco más prolongada, un poco más larga, ¿no? Pero no se necesita a veces de un intermediario para que organice el viaje, ¿no? Un poco esto está también, más allá de cómo está constituido el destino, de alguna manera también se vincula a todo lo anterior. Y de acuerdo al medio de transporte, o según el medio de transporte, para mi ejemplo, para este ejemplo que les estoy dando, elegí el transporte terrestre y elegí el automóvil, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos llegar por tierra, podemos llegar también por avión, ¿sí? Si alguno cuenta con algún velero, con alguna embarcación, también puede llegar, ¿sí?, por la vía marítima, en este caso, primero fluvial y después marítima, si salimos desde Tigre, ¿no? Me refiero, primero fluvial y después marítima, pero en mi caso, para el ejemplo que les estoy dando, elegí entonces la vía terrestre y el automóvil, ¿sí?, un automóvil particular. Bueno, como siempre les digo, estamos ya llegando al final de la clase, y como siempre les digo, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Espero verlos la próxima, y les deseo que pasen un buen fin de semana.